Maddie and Keto. Welcome to Maddie and Keto. I'm so excited because today we're going to be making a chocoflan. Estoy bien emocionada porque hoy vamos a estar haciendo un chocoflan bien delicioso, alto, no como los bajitos que miran por ahí. Sorry. So it's going to be a taller chocoflan, like a regular one, not like the ones you usually see out there in other recipes. Thank you for being here. Like and subscribe. Stay tuned for my next video. So, si le dan un me gusta, suscríbanse y quédense conmigo para el siguiente video. This is the molasses and the monkfruit sweetener that I use. Este es el molasses y el endulzante. Remember, 1 teaspoon of molasses is optional and a pinch of salt. So, recuerden que la molasses es opcional y échenle nada más una pizquita de sal al gusto. Did not filter out the little pieces of burnt butter, as you can see. Yo no le filtré la mantequilla quemadita, como pueden ver. Solo mezclé todo y lo vamos a dejar en el fuego por 15 minutos. Yo lo dejé solo por 14 porque ya estaba un minuto. Let it simmer for 15 minutes. Your pan with, for example, coconut oil before you start. Échenle un poquito de aceite para que no se pegue nada. Yo usé aceite de coco y ahora sí vamos a agregarle el caramelo. Let's add this caramel and leave it sitting here while we prepare the rest. Lo vamos a dejar aquí en lo que preparamos lo demás. Vamos a empezar con 6 huevos. We're going to start with 6 eggs. So this is something that I like to do. It's completely optional. Whisk the eggs for a few minutes so that the cake comes out fluffier. Este es un paso opcional, no lo tienen que hacer así, pero a mí me gusta batir los huevos por un rato para que el pastel quede bien esponjosito. Lo bato unos 3 minutos. I whisk it for about 3 minutes until it's nice and fluffy. And then we incorporate the other wet ingredients. Y luego vamos a incorporar los demás ingredientes mojados. 1/4 cup or 4 tablespoons of butter. Es un cuarto de taza de mantequilla. 2 teaspoons of vanilla extract. 2 cucharaditas de esencia de vainilla. 1 tablespoon of whipping cream. Una cucharada grande de crema para batir. 1/3 cup of warm water with coffee. It's 1 teaspoon. Ese es agua con café. Es un tercio de taza. Y lo vamos a mezclar junto. Let's whisk this together and then we can start with the dry ingredients so it's all well incorporated. Ahora vamos a empezar con nuestros ingredientes secos para que se incorpore todo muy bien. 2 cups of almond flour. 2 tazas de harina de almendras. Then we're going to do 2/3 cups of powdered monkfruit blend. Este es 2 tercios de taza de endulzante en polvo. 1/2 cup of coconut flour. Media taza de harina de coco. 2 teaspoons of baking powder. 2 cucharaditas de polvo para hornear. And 1/4 cup of cocoa powder. A pinch of salt. Un cuarto de taza de polvo de coco. Le puede ser del dark o regular. It can be dark cocoa powder or regular cocoa powder. With that little pinch of salt. Con esa pizquita de sal nada más. Mix it together. Mezclenlo junto. Scrape the sides to make sure everything's well blended. Le dan así en las orillas para que quede todo bien mezcladito, que no se haya quedado nada por ahí. Y ahora vamos a empezar con la siguiente parte. Let's start with the next step. Aquí sí son 6 huevos. So here we do have 6 eggs. I knew it was in somewhere.
So let's start with our eggs. Vamos a seguir con nuestros huevos. Aquí sí son 6. En la otra parte eran 4. Disculpen la confusión. And then we're going to add 6 ounces of cream cheese. Vamos a agregar ahora 6 onzas de queso crema. Casi es la barra entera, but no toda. No es, it's not the whole bar, it's almost, but it's just 6 ounces. And then we're going to add our 2 teaspoons of vanilla extract, 2 tacitas de esencia, 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Vamos a abrir la crema. Vamos a agregar 1 taza llena de endulzante en polvo, monkfruit. This is a whole cup of monkfruit blend already powdered. I powder it myself. Yo la hago en polvo, yo misma. So let's add that in there. And now we're going to blend. Ahora vamos a mezclarla toda por 1 minuto entero junto con 2 tazas y 1/4 de crema para batir. This is 2 cups and 1/4 of heavy whipping cream that we're going to blend this together with. It's a whole 16 ounce. Son 16 onzas llenas de la crema para batir. Now let's blend this together. Ahora sí, vamos a mezclar todo. Continuamos agregando la parte del pastel primero. So let's start with the cake part first. Now that your caramel has sat for a while, ya el caramelo ya se quedó aquí por un tiempo. Ya está listo para esta parte del pastel. Y ahorita la vamos a acomodar. We're going to shake it a little bit so that it can all be even. Para que todo quede así bien anivelado. So just shake it a little bit. And now we can add the flan part. Ahora sí vamos a agregar el líquido del flan. Now this is going to separate in the oven. Esto se va a separar en el horno, no se preocupen. Lo de afuera queda un poquito incorporado, pero ya partido queda bien bonito. So from the outside it's going to be a little mixed, but from the inside it's going to be perfectly fine, well evened out from the flan and the chocolate cake. Then we're going to cover it with aluminum foil. Tápenlo con aluminio y agréguenselo a otro sartén con agua para el baño de agua María. We're going to let it steam in this container with water. And it is about 1 inch of water. Es aproximadamente 1 pulgada de agua. Lo vamos a meter al horno a 350 grados, 350 degrees, for 1 hour and 20 minutes. 1 hora y 20 minutos a 350 grados. It's ready, uncover it, ya que está listo, destápenlo y déjenlo reposar en el agua. Let it stay in the water for about 1 hour. Water, but do uncover it. Déjenlo en el agua, pero sí destápenlo y así es como se debe de mirar por la harina de almendra. This is the way that it's supposed to look because of the almond flour. The consistency is a little bit different, but from the inside it's going to be so beautiful. Pero por dentro quedó hermoso. Así se mira por fuera nada más. Después de 1 hora, sáquenlo del agua. After 1 hour, do take it out of the water. After 2 hours in the fridge, después de 2 horas en el refrigerador, pueden usar una herramienta así como esta para deslizar los lados. You can use a tool like this on the sides just to make sure that it's not gonna get stuck. Solo es para asegurarse que no se vaya a atorar. Y deslícenlo poquito. We're gonna jiggle it. Lo vamos a menear poquito así para que se despegue. Y ahora sí está listo para voltearlo. It is now ready to turn over. Just be careful. Tengan mucho cuidado. Anivélenlo en medio. Align it to the middle. And let's release. Y deslicen. Listo. Miren cómo quedó de afuera, pero por dentro está bien separadito. From the inside, it's nice and level. Don't worry about how it looks on the outside, but look at how beautiful it looks anyways. We can now garnish the top. Ahora sí podemos decorar lo de arriba con lo que quedó de
el caramelo. This is the leftover caramel that I asked you to leave so we can use for the topping. Just spread it out so that it falls nice and beautifully. Miren qué hermoso cae para abajo este caramelo. Ahora sí vamos a agregar unas fresitas, unas blueberries, walnuts y almendras. Yo estoy usando lo que tengo. Ustedes pueden usar también lo que tienen. Si tienen más fresas, agreguen más fresas. Yo nada más le estoy agregando estas que yo tenía y unas blueberries. Ya están lavadas y secadas. These are already washed and dried strawberries and blueberries. And then we're going to add our walnuts and our almonds. I ended up adding the walnuts first. Yo terminé agregando primero estas nuecesitas. Y después los pedazos de almendra. And after these, I started adding the almond pieces. Look how pretty that makes it look. Se le agrega un toque bien bonito estos pedacitos de almendra. Y ahora sí, ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran. Esta solo es una idea. This is just an idea that turned out really pretty. You can do other fruits or decorate it however you want. But this is keto, so blueberries and strawberries work out the best. You can also add raspberries or blackberries. Nada más asegúrense que sí sean como frambuesas y así porque es keto. No le quieren agregar otras. Miren qué bonito quedó. Look at how pretty this is. Yay, now let's go cut it. Vamos a partirlo para que lo miren de adentro.